Buenas tardes, aquí estamos con Federico Bermúdez, licenciado en Psicología, y vamos a hacerle una serie de preguntas. Para un psicólogo humanista, ¿cuál es el concepto del ser humano? ¿Cómo perciben ustedes al ser en el mundo? Queremos empezar con esa pregunta que es una de las más grandes. Bueno, muy bien, muchas gracias Hazel por la invitación a esta entrevista. Muy importante esa pregunta porque define en general qué es el modelo humanista. El modelo humanista que nace del existencialismo, que inicialmente se preocupó por qué estamos haciendo, cuál es el sentido de la vida, hacia dónde vamos, qué buscamos, ¿verdad? Fue rápidamente superado por el humanismo en lo que se conoce como la tercera ola de la psicología, justamente pensando y reflexionando acerca de qué es el ser humano. ¿Es el ser humano sus metas? ¿Es el ser humano sus traumas infantiles? ¿Es el ser humano su inconsciente? ¿Es el ser humano su familia? ¿Es el ser humano lo que piensa, lo que dice, lo que hace? ¿Su comportamiento perturbador o patológico? El humanismo rápidamente llega a la conclusión de que no podemos segmentar hacia el ser humano porque el ser humano es un ser integral. Por lo tanto, todos esos aspectos y miles más que componen la esencia del ser humano son el ser humano. Entonces, ¿qué es el ser humano para el humanismo? Es el punto de referencia o el eje cero desde el cual nosotros vemos y medimos la naturaleza. Vemos algunas especies que son más grandes, otras que son más fuertes, otras que son más débiles, otras que son más pequeñas, algunas especies que son más rápidas, algunas que son más lentas, algunas que tienen metabolismos más lentos, más rápidos, más fuertes, ¿verdad? Pero todo eso nosotros podemos compararlo desde la perspectiva única de esta especie a la que pertenecemos, el ser humano. Es por eso que para el humanismo, el ser humano es la suma de todas sus partes y el único verdadero interés que puede tener el humano en esta especie. Se critica, por ejemplo, desde el humanismo al ambientalismo porque los ambientalistas tratan de preservar el medio ambiente, pero solo por el bienestar del ser humano, no por el bienestar mismo del propio ambiente, ¿verdad? Del humanismo devienen otras formas de pensar, como por ejemplo el neohumanismo, la conciencia planetaria y otras que lo que nos sugieren es que en sí mismo todo lo que haga el ser humano es dirigido o autodirigido hacia el ser humano y por lo tanto nosotros debemos, en correspondencia con eso, como todos los psicólogos en realidad somos, dedicarnos al humanismo y dedicarnos a la realización, al desarrollo del máximo potencial, a la satisfacción de las necesidades, al logro de nuestros deseos y metas, que son parte de la experiencia. Hay algo más allá desde el humanismo, que es la esencia humana, que no podemos definir en palabras, porque es tan diversa, tan moldeable, tan flexible y tan adaptable, que no podríamos simple y sencillamente decir esto es un humano, sino que hay muchos tipos de humanos, pero son humanos. Ok, siguiendo con las preguntas, ¿cuáles son las ventajas y desventajas que tiene la corriente humanista comparado a las demás corrientes? Hablando de existencialismo, el conductismo, el psicoanálisis, entre otras. ¿Podría citar, por favor, algunas de esas ventajas y desventajas de esta corriente? Haciendo alusión a lo que estábamos diciendo, algunos de los enfoques o abordajes tradicionales de la psicología y especialmente de esa ciencia paralela que se llama la psicoterapia, se pueden dilucidar las diferencias, algunas para bien y otras para mal, digamos, hablando del humanismo, con respecto a este enfoque y sus alcances y limitaciones. Por ejemplo, en relación con el psicoanálisis tradicional, ¿verdad? El humanismo no ve al ser humano como un compendio o un depositario de traumas y de síntomas y de malestares que únicamente se resuelven haciendo contacto con un pasado nebuloso, amnésico, que no está claro y que solo podemos a veces acceder por medio de la adivinación. Y esa adivinación mnésica
no es clara tampoco, ¿verdad? Desde Bruder y Charcot y el trabajo de la hipnosis, nos empezamos a ir por la senda del reduccionismo y siempre buscando cómo el ser humano se comporta de cierta forma con base en aquellas cosas de su aparato psíquico, específicamente del inconsciente, que no están resueltas, que están traumadas, que están dañadas. El humanismo supera un poco esta tendencia al fijarse no solamente en lo que esté fallando, sino fijarse principalmente en lo que se puede llegar a lograr. De la herencia del humanismo, el neohumanismo, por ejemplo, considerado como estandarte de la psicología positiva, vemos que el trabajo terapéutico se dirige no hacia lo que está mal, sino a lo que está bien, porque al fortalecer supuestamente lo que está bien, podemos superar más fácilmente nuestros problemas. Con respecto al conductismo y la psicología científica, el humanismo transgrede esas normas de control y esas normas de método científico en el que el ser humano se reduce únicamente a lo que podemos ver de él, a sus comportamientos observables, medibles, cuantificables y evaluables. Entonces el humanismo tal vez no se dedique tanto a quitar una fobia o una manía o un comportamiento perturbador, sino a entender a esa persona que porta ese comportamiento como algo muchísimo más grande y más fuerte, ¿verdad? Con respecto a la psicología familiar sistémica, por ejemplo, que esta, si bien es cierto, es inclusiva y utiliza algunos principios del humanismo, el humanismo es un poco más claro en su objetivo. Busca que el ser humano logre su máximo potencial a través de la autorrealización. Del existencialismo frankeliano, por ejemplo, en el que el sentido de la vida o la búsqueda del sentido de la vida es el objetivo último del ser humano, y que su ausencia o su pérdida genera crisis existencial o vacío existencial, o neurosis noógena, ¿verdad? Que es el término que se utiliza para nombrar el principio de la patología. Desde el existencialismo, el humanismo incorpora también esto. Sí es importante, para que el ser humano logre algo, tiene que tener un rumbo, un sentido, una meta, un lugar a donde llegar, pero el ser humano es más que su existencia, es un ente total, completo, integrado. Respecto a su experiencia en humanismo, ¿qué tipo de perfil o qué tipo de características debe tener un paciente para que tenga éxito en la terapia humanista? El valor por el ser humano, ¿verdad? A través de diferentes vivencias, a través de diferentes carencias, a través de diferentes dificultades. Pero no podríamos decir que esas experiencias negativas o traumáticas o difíciles sean ajenas para los demás psicólogos de diferentes enfoques. Sin embargo, el humanismo va a entender nuevamente que una persona es capaz de lograr en sí misma su máximo potencial. Por lo tanto, no es necesario que una persona sea especial para desarrollar una perspectiva humanista. Es muchísimo más libre, eso sí, es menos reduccionista. Tal vez ha tenido una gama de experiencias muy diversa que le puede permitir entender que no siempre A y B llevan a C, o que no siempre 1 y 1 llevan a 2. Es una cuestión también de gusto y vocación, de la forma inclusive hasta en la que está enhebrada nuestro cerebro, que podemos a veces ver una panorámica más amplia o ver un fenómeno más particular, pero o a más profundidad o a menos profundidad. El humanista es más amplio, se ve mucho más amplio. Según la pirámide de Maslow, hay necesidades físicas y emocionales que tenemos que solventar. ¿Qué sucede desde el campo humanista? ¿Cómo puede un humanista venir a ayudar a un paciente que tal vez no ha solventado esas necesidades? ¿Cómo puede venir a ayudarlo o a enfocar el problema que tuvo tal vez en la niñez o adolescencia cuando no pudo solventar una de esas necesidades?
Maslow planteaba que la jerarquía también es secuencial. Entonces, que para que una persona se realice no solamente tiene que cumplir todas las etapas, sino que tiene que cumplirlas en orden, ¿verdad? Este desorden del cumplimiento o el saltarse una etapa, o como vemos en nuestra sociedad actual, por ejemplo, la vocación de las personas por enriquecerse y adquirir ciertos objetos o ciertos servicios especiales como indicadores de estatus sin tener la capacidad de satisfacer sus necesidades básicas, genera frustración y esa frustración genera malestar. ¿Okay? Entonces, durante la adolescencia, algunas de nuestras necesidades todavía no son claras o todavía no se han desarrollado. Durante la adolescencia estamos apenas experimentando en las primeras 4 escalas de esa pirámide. Sin embargo, la quinta, la verdadera quinta etapa, la etapa de la trascendencia, no puede experimentarse hasta que el ser humano esté completo en esas otras áreas. Entonces, tal vez pensar en Maslow para la adolescencia, deberíamos pensar entonces en la satisfacción de necesidades del núcleo familiar del niño o el adolescente, mientras que en el adulto, autodeterminado, autónomo y capaz de ver por su propia existencia, por su propia vida, sí es importante que la satisfacción se haga de forma jerárquica y se haga de forma secuencial adecuada. Algunas personas, por ejemplo, cuando han tenido carencias en algún momento de su existencia o en algún momento de su vida adulta, saltan tal vez alguna de las etapas para subsanar otras o para rellenar otras, pero con el tiempo ese desorden en la forma en la que se autorrealizaron va a requerir que vuelvan, como estás diciendo exactamente, a llenar alguna de las etapas que quedaron insatisfechas. Ahora, según la teoría de Maslow, las etapas que pueden quedar insatisfechas tienden a ser las primeras, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, no tenemos un modelo económico autónomo para satisfacer nuestras necesidades fisiológicas, ¿verdad? O cuando tenemos limitadas o minadas nuestras capacidades o necesidades de seguridad, ¿verdad? Y, por ejemplo, podemos saltar hacia las necesidades de orden social o a las necesidades de estima y reconocimiento. Entonces, en algún momento, para lograr realizarnos, vamos a tener que volver sobre nuestros pasos y llenar estas primeras etapas, ¿verdad? Las necesidades de trascendencia, sin embargo, son raras entre la población. No todo el mundo trasciende, no todo el mundo siente o percibe la necesidad de trascender. ¿Por qué se da esto? Porque no se ha completado adecuadamente la pirámide, no se han satisfecho las necesidades ordenada y jerárquicamente. ¿Qué cree usted sobre el escepticismo? ¿Cómo podría defender la posición que indica que los humanistas a veces se muestran escépticos en cuanto a la ciencia? Y también sobre este panorama que creen que las personas son inherentemente buenas. ¿Podría elaborar por qué lo consideran de esa forma? Tenemos que ubicarnos históricamente en el hecho de que el surgimiento mismo del humanismo fue un surgimiento rebelde en contra de unas normas muy rígidas, muy inflexibles, preestablecidas por la psicología científica y por la psicodinamia, en la forma del psicoanálisis, ¿verdad? Que hasta nuestros días pagamos consecuencias de esas normas psicodinámicas en las que, por ejemplo, el contacto paciente-terapeuta fuera del espacio de análisis era completamente prohibido. Y así a veces nos topamos colegas que están en el supermercado y se topan un paciente, dan vuelta y se van, y dejan el carro botado, ¿verdad? Cosas realmente, a mi parecer, ridículas, ¿verdad? Hay que recordar que en ese primer momento el humanismo era un acto de rebeldía y por lo tanto el escepticismo hacia la ciencia era muy importante como movimiento social y movimiento ideológico. Pero hoy por hoy el humanismo ha evolucionado mucho y en realidad la ciencia se ha incorporado, como se ha incorporado en las demás áreas de la psicología, como una herramienta esencial, no solamente
o no única herramienta, no como única herramienta, pero sí como un medio para comprobar y contrastar lo que el humanismo percibe y lo que propone con otras realidades paralelas de la ciencia de la psicología y de la vida humana, ¿verdad? Entonces, el escepticismo original, por supuesto, era necesario ideológicamente. Había que quemar las banderas de la ciencia y del psicoanálisis, pero no en la actualidad. Actualmente, específicamente, el neohumanismo está utilizando la ciencia tanto o más que otros enfoques. Continuando con las características y los factores, ¿qué perfil o qué tipo de características debe tener una persona para poder ser un buen psicólogo humanista? Específicamente el humanismo lo que plantea es que no tenés que tener ciertas características para ser paciente de o beneficiarte del humanismo. El humanismo puede intervenir en muchos niveles distintos y a diferentes profundidades, podríamos decir. ¿Quién se puede beneficiar de un abordaje humanista? Cualquier persona, ¿verdad? Ahora, dependiendo de lo comprometida que esté su salud, de la psicopatología que presente o de lo férreo de sus síntomas, puede necesitar otro tipo de abordaje. Por otro tipo de abordaje me refiero a un abordaje clínico, un abordaje farmacológico que le permita afianzarse en la capacidad de tomar decisiones y poder seguir un rumbo distinto. La libertad en el humanismo, la autodeterminación, la autonomía, las ganas o la voluntad, si queremos decirle así, de surgir, de salir adelante, de asumir su propia vida, son esenciales, pero no son condiciones sine qua non. Son también subproductos de la misma terapia. Entonces, personas que, por ejemplo, han pasado por diferentes enfoques terapéuticos y que llegan a una terapia humanista, pueden sentirse como que es muy laxo, como que no hay reglas, como que no hay una línea de pensamiento muy clara con respecto a qué estamos haciendo. O pueden preguntarse por qué debo yo dirigir mi propia terapia si yo no soy el terapeuta. Pero en realidad, al avance, al poco avance de un abordaje humanista, la persona empieza a darse cuenta que todo el esfuerzo está dirigido a que asuma su propia vida, la responsabilidad de su vida y el logro de sus propias metas. Y para finalizar, nos gustaría saber qué tipo de variables o beneficios nos podría traer esta corriente humanista a la comunidad costarricense. En Costa Rica, la identidad costarricense es una identidad costarricense dependiente como lo era antaño, ¿verdad? El miedo al éxito más que al fracaso, ¿verdad? El miedo a la chota, el no sobresalir por el qué dirán. Todos estos refranes que manejamos muy frecuente y popularmente con respecto a por qué no tomamos alguna decisión, por qué no hacemos algo, que inclusive algunos antropólogos costarricenses lo han asociado a las bajas tasas de éxito que tiene el fútbol costarricense en escenarios internacionales. El miedo a equivocarme o el miedo a lograrlo, a perder a mi grupo de apoyo si sobresalgo, ¿verdad? Al no ser el mejor estudiante para que los demás no me expulsen o no me señalen como el verde o el nerd o lo que sea, ¿verdad? ¿Qué resolvería el humanismo en Costa Rica? Esa vocación por postergar, ¿verdad? Esa incapacidad de surgir, ese miedo terrible a lograr algo para evitar que me señalen o que me desprecien o que me agredan, ¿verdad? Podría perfectamente bien fundar una nueva forma de ver la vida en Costa Rica hacia un país más realizado y con menos problemas por miedo, por temor, por desidia. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a usted. De esta manera quisimos presentarles el enfoque humanista por si ustedes en algún momento desean tomar el rumbo de esta corriente.